Entonces hoy día, chicos, ya falta poco para dar el segundo parcial. Entonces terminamos. Hoy día vamos a hacer vidrio cólera. Voy a apagarla esta luz, por favor. El último. Voy a apagar esta luz. O sea, estamos aquí. Hemos dado el primer examen de estos dos temas. Todo bacilos gram positivos. Entonces ahora este segundo parcial va a ser todo bacilos gram negativos. Nos falta lo que vamos a avanzar hoy día: Vibrio cólera, Campylobacter y el Helicobacter pylori. Ojalá podamos avanzar también Brucella y Haemophilus influenza. Con ustedes estamos atrasados, ¿no? Pero no les he pasado el tema, que no han querido pasar vía virtual. Me han dicho que les pase el video, no fermentadores. Ese les voy a pasar. ¿Ya? Yo ahora tengo que avanzar, estoy mal de la garganta, no puedo hablar muy fuerte, pero vamos a dar de todo lo que es bacilos gram negativos, pocos gram negativos, y aquí hay bacterias también que no se tiñen con la tinción de gram. Nos faltaría aquí Treponema pallidum, que es la sífilis, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma hominis, y nos falta Mycobacterium, el género Mycobacterium. Nos falta todavía. Entonces, vamos a empezar con el vibrio cólera, que todos sabemos que produce la enfermedad de cólera. Ustedes han debido escuchar qué es el cólera. ¿Usted ha escuchado qué es el cólera? ¿Tiene idea? ¿Usted no tírelo atrás? ¿Tiene idea qué es el cólera? ¿No? Nunca en su vida ha escuchado. ¿Alguien tiene idea qué es el cólera? Por ejemplo, en Perú hay una epidemia de cólera. ¿Qué van a pensar? ¿Que cómo están los pacientes ahí? Diarrea. El cólera es una diarrea acuosa, como agua de arroz es la diarrea, ese color. ¿Conocen el agua de arroz? Y son hasta más de 30 deposiciones diarias. Entonces es una diarrea profusa, donde el paciente puede morir rápidamente, pero no muere por el cólera, muere por el estado de deshidratación que produce la enfermedad del cólera. Entonces, ¿cómo es esta bacteria? Como ustedes pueden ver acá, el vibrio cólera es un bacilo gram negativo, pero es un bacilo especial. Tiene forma de coma, o de S, o de C, pero no es recto, ¿ya? Es en esa morfología que tiene. Y además tiene un solo flagelo, es monotrico, ¿ya? Por eso es que se mueve esta bacteria. Entonces, es un bacilo gram negativo, anaerobio facultativo, perteneciente al género Vibrio, de la familia Vibrionaceae, ¿no? Presenta forma de coma, de C, de S, ya. Existen más de 198 serogrupos de este género Vibrio, ¿no? Que se dividen en dos grupos: Vibrio cólera O1 y Vibrio cólera no O1. Nosotros vamos a estudiar aquí al Vibrio cólera O1, que tiene dos serotipos, el clásico y el TOR. Y a cada uno de estos, el clásico y el TOR, tiene tres biotipos: Inaba, Ogawa y Hikojima. Inaba, Ogawa y Hikojima. Se llaman así porque fueron descubiertos por un autor japonés, ¿ya? Entonces, nosotros de acá solamente nos vamos a dedicar a describir el vibrio cólera O1, el clásico, el TOR, con sus biotipos Inaba, Ogawa y Hikojima, que son los que producen la epidemia de cólera. Entonces, su acción patógena, esta es la bacteria, tiene un solo flagelo, es una bacteria que tiene forma de coma. El flagelo le permite movimiento, por eso se mueve rápidamente. Tiene una adhesina que le da una adherencia a las células del epitelio intestinal, y mediante el cual se adhiere y va a empezar a producir su toxina. Esa toxina que produce se llama colerágeno, ¿ya? Y el biotipo, el TOR, produce una hemolicina que destruye los glóbulos rojos. Entonces, ustedes saben que cuando ustedes tengan un paciente con diarrea,
lo primero que tienen que preguntar ¿es diarrea acuosa, o sea, líquida, o es diarrea con moco, pus y sangre? Eso es lo primero que deben preguntar. Si es diarrea acuosa, es producida por una toxina de cualquier bacteria que produzca. O sea, es una bacteria que produce toxina, como es este caso del Vibrio cholera. Pero si es una diarrea tipo disentería, como hemos visto, la shigella, la salmonela, entonces es una diarrea que invade la mucosa intestinal. La bacteria no se debe la acción patógena a la toxina. Entonces al invadir presenta una herida el intestino y por eso es que la diarrea es con moco, con pus y con sangre, tipo disentería. Entonces, para que este Vibrio cholera pueda llegar al intestino y sea capaz de producir una enfermedad, tiene que cumplirse tres requisitos en general. La única forma de entrada de esta bacteria es por vía oral, a través de agua y alimentos contaminados. Deben sobrepasar la barrera gástrica, o sea, ustedes saben que el pH ácido del estómago es la primera barrera que destruye a los microorganismos patógenos que tratan de pasar. Pero hay pacientes que no tienen ese pH ácido, porque están haciendo un tratamiento con antiácidos por alguna úlcera que tengan. O si no, es mucha la carga bacteriana, mucha la dosis, la concentración de bacterias que ingresan, que sobrepasan nomás el pH ácido del estómago y llegan al intestino. Y una vez que llegan al intestino, también tenemos otro mecanismo de defensa, que es el peristaltismo intestinal, que es el movimiento del intestino que trata de vencer, de eliminar a la bacteria. ¿Cómo se produce la enfermedad? Entonces, la fuente de infección es directo o indirecto. Directo es ano, mano, boca. Generalmente, como es directo, el personal de salud. Estos pacientes llegan a los hospitales en mal estado y con diarrea, náuseas y vómitos, ¿no? Entonces, el personal de salud que no utilice normas de bioseguridad puede contaminarse con esas heces o esos vómitos con vibrio y producir la infección. Esa es en forma directa, ano, mano, boca, porque la fuente de infección está en las heces del paciente enfermo. O puede ser en forma indirecta, que es a través de agua o alimentos contaminados con esta bacteria. Generalmente, ¿qué alimentos se contaminan con esta bacteria? Los de la costa, ya, los pescados, los mariscos, que tienen Vibrio cholera. Y si nosotros no cocemos esos pescados suficientemente como para destruir la bacteria, puede que nos infectemos. Es por eso que hay en forma endémica, quiere decir que todo el tiempo hay casos de cólera en zonas costeras, donde está la bacteria, por ejemplo, en el Perú. Y si comen ceviche, ¿el ceviche qué es? Pescado crudo, ¿no es cierto? Cocido solamente con limón. Y si ese pescado está contaminado con Vibrio cholera, entonces hay una fuente de infección. Lo mismo el sushi. ¿Conocen el sushi? Es un alimento japonés que también es pescado crudo, ¿no? Entonces ahí, si es que está contaminado ese pescado, es una fuente de infección, si está contaminado, ¿ya? Entonces ingresa la bacteria, llega al estómago, ya hemos visto en el estómago hay el pH ácido del estómago, pasa, llega al intestino delgado y ahí empieza a producir su factor de virulencia, que es una enterotoxina. ¿Qué se llama esa enterotoxina? Colerágeno. Entonces, ¿qué produce esa enterotoxina? Alteración de la fisiología intestinal y empieza la diarrea. Esa diarrea es profusa en gran cantidad como agua de arroz, lo cual produce un desequilibrio hidroelectrolítico que lleva a un paciente a una hipovolemia, a un shock y la muerte del paciente por deshidratación. Entonces, ya hemos dicho que el Vibrio cholera O1 es el que produce las epidemias de cólera. Después de un periodo de incubación que la bacteria haya ingresado al organismo humano, después de 1 a 5 días, se presentan los síntomas que son vómitos, diarreas y porque son profusos viene la deshidratación.
¿Cómo me doy cuenta que el paciente está deshidratado? Porque presenta la piel arrugada, hay un apilamiento de la nariz, los ojos hundidos, están hundidos los ojos y además por la hipovolemia el pulso es no perceptible. A veces ya no se le percibe el pulso, entra en un estado de taquicardia, cianosis, el paciente se vuelve azulado porque no hay circulación sanguínea, calambres por la pérdida de potasio que tiene a través de las heces, oliguria y anuria porque el paciente al perder tanta agua por las heces no puede ni orinar porque ya no tiene líquido, incluso pierde hasta las lágrimas, ¿no? Porque todo el líquido está eliminándose a través de las heces, entra en un estado de shock y muere. Entonces, los síntomas, como hemos dicho, después de un periodo de incubación de 2 a 5 días, se presenta la diarrea repentina, acuosa, con muchas deposiciones sanguíneas, llegando a perder gran cantidad de líquidos, tienen color blanquecino, ya dijimos, como el agua de arroz, y puede tener un ligero olor a pescado, ¿no? Dolor abdominal, náuseas y vómitos. Entonces, ¿cómo me doy cuenta de la deshidratación? Porque las membranas mucosas aparecen secas, ¿no? En la boca, la piel seca, arrugada, sed excesiva, los ojos vidriosos, hundidos, ausencia de lágrimas, y por ese mismo caso de entrar en ese estado de deshidratación, el paciente entra en un estado de letargo, que quiere decir adinamia, no es dinámico, y una diuresis baja. Entonces, estas son las fotos de algunas epidemias de cólera que se han presentado en el África o también en Haití, en Latinoamérica, en Haití, después del terremoto que hubo hace unos 5 años, ha sido que se reventaron los alcantarillados y sobrevino una epidemia de cólera. Entonces los pacientes, como son lugares pobres, trasladan a los pacientes hacia los hospitales y muchos no llegan a los hospitales y mueren por la deshidratación. Entonces, para hacer un diagnóstico laboratorial, generalmente los primeros casos, chicos, no es necesario pedir laboratorio. Si hay una epidemia de cólera, el primer caso se debe pedir laboratorio para confirmar el diagnóstico de vibrio cólera. La muestra puede ser vómitos o las heces. Generalmente, como es heces líquidas, para evitar contaminaciones, es mejor sacar con un hisopado anal la muestra. Entonces, con un hisopado anal y se envía al laboratorio en un medio de transporte, se hace el examen directo. En la tinción de Gram vamos a ver los bacilos Gram negativos en forma de coma, de C, de S, ¿no? Y vamos a sembrar en un medio de cultivo que es el agar TCDS. Esta bacteria no crece en cualquier medio de cultivo, crece en ese medio de cultivo que es específico para cólera. O sea, vuelvo a repetir, cuando ustedes sospechen que hay una bacteria que es el vibrio cólera en cualquier paciente, ya saben cómo es la clínica, no pidan coprocultivo común. En el coprocultivo común, solamente el laboratorio siembra en agar Maconque, en agar SS, y esos medios son solamente para Escherichia coli enteropatógenas, para Shigella y Salmonella. No se aíslan otras bacterias que producen diarrea. Entonces, cuando ustedes sospechen de que ese paciente puede tener vibrio cólera, tienen que poner ahí abajo diagnóstico presuntivo cólera, para que el laboratorio consiga ese medio de cultivo y siembre en ese medio de cultivo. ¿Me dejo entender? No todos los laboratorios tienen el TCDS. Entonces, es así que se ve la bacteria en la tinción de Gram. Un bacilo Gram negativo en forma de CDS. Y aquí tenemos el medio de cultivo que es el TCDS, ¿no? Donde crecen las colonias de color amarillo. Esta enfermedad, que es el cólera, es de notificación inmediata a las autoridades de salud, igual que varias enfermedades que ya hemos visto. Por ejemplo, hemos visto la difteria. Si ustedes sospechan de difteria, hay que denunciar al CEDES, porque son enfermedades graves que rápidamente se pueden
propagar y rápidamente pueden producir la muerte de los pacientes si se presenta una epidemia grave. La Neisseria meningitidis, el vidrio cólera, hemos visto el tétanos, hemos visto el Bacillus anthracis, hemos visto después otro que se denuncia, el Corynebacterium diphtheria, que es el que produce la difteria. Esos dentro de los que hemos visto son las enfermedades de declaración obligatoria al CEDES. ¿Para qué? Para que ellos vengan al lugar donde está el paciente y apliquen medidas de control. Bueno, ya dijimos que las complicaciones es la deshidratación, que puede llevar a un desequilibrio hidroelectrolítico, lo cual lleva a un fallo renal, una insuficiencia renal, a un estado de muerte. Bueno, ¿cuáles son los alimentos involucrados? Dijimos que los que están en los ríos o en los mares, que son los pescados, los mariscos, ¿no? Los frutos de mar, esos pueden estar contaminados con vibrio cólera. ¿Y cómo es que llegan por la mala eliminación de las excretas, ¿no? Llegan a los ríos, pacientes enfermos de cólera eliminan en las heces y esas aguas de los baños llegan y contaminan los ríos, contaminan a la fauna marina, y eso nosotros comemos y se produce la infección, ¿no? Eso es de manera indirecta. Directa es ano, mano, boca. Y generalmente, ¿quién está más expuesto a ese tipo de infección directa? El personal de salud, porque esos pacientes llegan en mal estado de salud y si yo no me pongo guantes y no me protejo, puedo contagiarme la infección. Entonces, la fuente de infección, ya dijimos, es el hombre enfermo portador que está eliminando los viriones a través de las heces o vómitos, pero también no solamente la bacteria está en los enfermos que están con cólera, sino también en los portadores convalecientes. ¿Qué quiere decir? Que si yo he tenido cólera y tengo piedras, por ejemplo en la vesícula, tengo litiasis vesicular, la bacteria puede quedarse en esas piedras de la vesícula almacenada y ir de a poco eliminándose a través de las heces. O sea, yo ya me curé del cólera, pero me convierto en un portador asintomático durante mucho tiempo, que puedo contaminar y ser la fuente de infección de la bacteria, ¿no? La transmisión, ya dijimos, contagio directo, ano, mano, boca, médicos, enfermeras, indirecto a través de agua o alimentos contaminados con la bacteria. Entonces, ¿cómo es la profilaxis? Igual que cualquier enfermedad que se transmite, igual que la salmonelosis, la disentería bacillar por Shigella o por Escherichia coli. Hay que hacer tratamiento precoz. Aquí sí que hay que dar antibiótico, ¿no? Hay que dar antibiótico para parar la infección. Generalmente se dan tetraciclinas, que son los antibióticos más comunes. Hay que hacer vigilancia de los viajeros. O sea, cuando hay epidemia de cólera en los aeropuertos, en las terminales, se debe hacer vigilancia de los pacientes que lleguen de un lugar donde hay epidemia, ¿no? Como en cualquier epidemia. Educación sanitaria a la gente para que sepan que existe el cólera y que es peligroso. Ante cualquier sospecha de heces como agua de arroz, entonces deben acudir a su centro de salud. Existe la vacuna, pero la vacuna solamente da inmunidad por poco tiempo, ¿ya? Y en nuestro país no existe. Fíjense cómo acá en los baldes se reciben las heces o los vómitos, y estos pacientes reciben tratamiento con suero de rehidratación. Lo más importante es la rehidratación para evitar el shock que puede presentar este paciente. En el caso de que sea muy grave la deshidratación, se debe dar agua y electrolitos por suero, pero por suero a chorro, no a gotas por minuto. Se lo abre totalmente y se tiene que hidratar al paciente a chorro. ¿Me entiendo, no? ¿Me dejo entender? No hay que controlar 60 gotas por minuto que normalmente se pone cualquier suero, sino se lo abre totalmente para que ingrese rápidamente el suero al paciente. En caso de pérdidas moderadas se puede dar las sales de rehidratación por vía oral. Bueno, se debe dar antibiótico para destruir a la bacteria, como la tetraciclina, cloranfenicol, sulfatinetoprim, furazolidona, no beta-lactámicos. Y otras medidas es corregir las alteraciones
que se está produciendo por el estado de deshidratación que tiene el paciente. Por la deshidratación se produce hipoglicemias y eso también es grave para el paciente. Se produce acidosis metabólica, entonces hay que corregir todas esas alteraciones que ha producido la deshidratación. Entonces, la vacuna contra el cólera fue descubierta en el año 1885 y está compuesta por cepas de cólera, ya sea los biotipos el clásico o el TOC. Bueno, eso sería vibrio cólera. ¿Se entiende, chicos? Ahora vamos a ver Campylobacter. Vibrio cólera, Campylobacter. La morfología del Campylobacter es parecida al vibrio cólera. O sea, tiene forma de C, de S. Un momentito, por favor. Ya. Campylobacter jejuni tiene la misma morfología que el vibrio cólera. ¿Y qué es lo que produce enterocolitis aguda? ¿Qué es enterocolitis aguda? Es diarrea, infección a nivel intestinal. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se produce la infección? El bacilo entra al organismo al ingerir alimentos o agua contaminada. Aquí la fuente de infección no son las heces humanas. La fuente de infección son heces de animales. Pueden ser las vacas, las cabras. En las heces de animales está esa bacteria. Entonces, una vez que ingresa la bacteria a través de agua y alimentos contaminados, entonces aquí ingresa, invade la mucosa intestinal. Al invadir la mucosa intestinal, ¿qué tipo de diarrea produce? No es como la anterior, que produce toxina. ¿Qué? Disentería. Entonces, produce una herida, lo cual va a dar lugar a diarrea con moco y sangre, igual que la shigella, igual que la salmonella, ¿no? Hay infiltración de la lámina propia por neutrófilos, por eso la diarrea es tipo disentería. La infección que produce se llama enterocolitis aguda. ¿Cómo se produce la acción patógena? Ya hemos dicho, la vía de entrada es la vía oral, de agua o alimentos contaminados, por vía indirecta, o puede ser también por vía directa. Aquí no es ano, mano, boca. ¿Por qué? Porque no son las heces humanas el agente causante de la infección, son las heces de animales. Entonces, una vez que ha ingresado la bacteria por agua y alimentos contaminados con heces de animales, viene un periodo prodrómico. Ya saben ustedes que en toda enfermedad existe un periodo prodrómico. ¿Qué es el periodo prodrómico? Donde no hay signos ni síntomas específicos de una enfermedad, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué aparece? Malestar, fiebre, anorexia, mialgias, artralgias. Entonces, estos síntomas pueden presentarse en cualquier enfermedad, hasta en la gripe, hasta en el dengue, hasta en chikungunya. Al inicio, entonces yo no puedo definir. Por eso se llama periodo prodrómico. Después ya ingresa el periodo de estado. Entonces se presenta una diarrea aguda, que es una diarrea profusa, tipo disentería, con moco y sangre, por la invasión que produce la bacteria, ¿ya? Y después el paciente entra en un periodo de recuperación, pero como ha habido una deshidratación, el paciente pues, se presenta débil, con adinamia, ¿no? Puede presentarse con dolor abdominal o con vómitos. Bueno, la bacteria se llama Campylobacter jejuni, se encuentra como fuente de infección en el tubo digestivo de ovejas, vacas, cerdos, cabras, ¿ya? Entonces, el cuadro clínico, ya hemos dicho, va a ser gastroenteritis, no es gastroenteritis, es enterocolitis. ¿Qué diferencia hay entre gastroenteritis y enterocolitis? Gastro implica estómago más y enteritis es intestino. Entonces, cuando hay gastroenteritis, hay náuseas, vómitos y diarrea. Náuseas y vómitos es el estómago. La diarrea es del intestino. Cuando hay gastritis es solo del estómago. Y cuando es enteritis es solo diarrea. ¿Ya? Fiebre, dolor abdominal y las heces por la invasión pueden ser sanguinolentas.
El tratamiento, como en toda diarrea, lo primero que hay que hacer es hidratar. Hidratar, como no es grave la deshidratación, como en el caso del cólera, y la deshidratación puede ser por vía oral a través de los sueros, ¿no?, de rehidratación. Y se debe también dar antibióticos como la eritromicina, las tetraciclinas, las quinolonas. Aquí tampoco entran los beta-lactanos. Bueno, ¿cómo voy a prevenir la infección? Como en todos los casos, preparación correcta de los alimentos, evitar productos lácteos sin pasteurización, mejorar las medidas preventivas para evitar la contaminación de los depósitos de agua. Joven, la próxima usted no me entra, se va a entrar y salir, entrar y salir. Ya. Bueno, entonces son mejorar las medidas higiénicas para evitar cualquiera de estas infecciones gastrointestinales. ¿Qué es lo que yo debo pedir? Un coprocultivo si sospecho de esta bacteria. Y aquí tampoco se utilizan los medios de cultivo comunes, que son el agar baconte y el agar SS. Si yo sospecho de una infección por esta bacteria, tengo que poner ahí diagnóstico presuntivo Campylobacter jejuni, para que el laboratorio siembre en el medio de Buchsler, de Esquirro o Campylobacter. Esos son medios específicos para Campylobacter. O sea, chicos, cuando ustedes tengan un paciente con diarrea, el coprocultivo no es para todas las bacterias que producen diarrea. Que le quede claro eso. Con el coprocultivo común, solamente Escherichia coli, productoras de diarrea, Salmonella y Shigella, nada más. Las otras bacterias productoras de diarrea que ya hemos visto, hay que hacer una mención especial. Yo debo solicitar al laboratorio que me cultive Vibrio cholera, que me cultive Campylobacter jejuni, porque son medios especiales. ¿Ya? Bueno, y por último, el Helicobacter pylori. Antes, ustedes han debido escuchar hablar del Helicobacter pylori. Anteriormente esta bacteria se llamaba Campylobacter pylori, porque se creía que estaba en el mismo género del Campylobacter jejuni. Pero desde el año 1989 se cambió a Campylobacter pylori. Y después se vio que era una bacteria totalmente diferente del género Campylobacter y se la reclasificó en el género Helicobacter. Y el nombre de pylori viene del latín pylorus, que significa guardabarrera, y hace referencia al píloro, ¿no?, que es la apertura circular del estómago que conduce al duodeno. ¿Qué produce el Helicobacter pylori? Úlceras gastroduodenales, o sea, heridas en la mucosa intestinal, y gastritis. ¿Qué es la gastritis? Es ese reflujo que uno tiene de dolor en la boca del estómago, donde el pH ácido del estómago es demasiado fuerte, ¿no? Y entonces eso es la gastritis, lo cual puede producir úlceras sangrantes, ¿no? Y se puede defecar igualmente con sangre. El Helicobacter pylori es una de las causas de la gastritis y la úlcera gastroduodenal, no es la única. O sea que cuando tengamos gastritis o úlceras, no le echemos la culpa al Helicobacter pylori. No siempre es eso. La mayoría de las veces sí, pero no siempre. A veces es por medicamentos. La aspirina, por ejemplo, puede producir gastritis. La aspirina, el ibuprofeno, ¿no?, la eritromicina puede producir gastritis, ¿no? Y eso no es causa del Helicobacter pylori, es causa medicamentosa. Hay algunos alimentos también que pueden producir gastritis, los picantes, ¿no?, pueden producir gastritis. Pero el 70% de las infecciones por Helicobacter pylori son asintomáticas, es decir, si a nosotros nos hacen ahorita un hisopado anal o nos buscan antígeno de Helicobacter pylori en las heces como método directo, puede que el 70% tengamos positivo y no tengamos ningún signo síntoma. ¿Ya? Pero hay personas que sí tienen signo síntoma y bien grave que deben hacer tratamiento.
Bueno, la bacteria ha sido aislada de las heces, de la saliva y de la placa dental. O sea, que la fuente de infección, la vía de transmisión es oral, ¿no? Una ruta gastro-oral o fecal-oral como posible vía de transmisión, es la única vía de transmisión. Bueno, ¿cómo hago el diagnóstico? Existen métodos invasivos y no invasivos. Invasivos, ¿qué quiere decir? Que yo invado al estómago mediante algún instrumento para sacar muestra. Generalmente, ¿cómo es eso? En la endoscopía. Lo primero que les van a pedir cuando tengan gastritis o úlcera gastroduodenal es una endoscopía. ¿Saben lo que es una endoscopía, no es cierto? Es como una camarita que meten aquí al estómago y la ven ahí en una pantalla grande. Entonces, al hacer la endoscopía se corta un pedacito de tejido de la mucosa gástrica para hacer la prueba de una biopsia, para hacer la prueba de la ureasa, se llama, para ver si hay Helicobacter pylori, ¿no? O sea, o puede hacerse un cultivo celular o puede hacerse también una PCR, que es la reacción en cadena de la polimerasa, que es un método molecular. La prueba, esa es la mejor, la prueba invasiva, que es la más específica y sensible, ¿no? Pero también hay otras pruebas, la serología, esa es la menos invasiva. Le sacan sangre a uno y buscan anticuerpos contra el Helicobacter pylori. Si nos sacan sangre a nosotros, separan el suero y nos hacen la prueba contra el Helicobacter pylori, seguro que vamos a dar gran cantidad de positivos, ¿ya? Pero no tiene mucha sensibilidad y especificidad, ¿ya? Es la más fácil, la más barata. Es mejor esta prueba es directa o indirecta. Indirecta. Indirecta, porque busca anticuerpos. ¿No han ido a hacer ustedes extensión con el doctor Machado? Bueno, eso les gusta hacer esta prueba al doctor, ¿ya? Ahora, también hay otra prueba directa que es el antígeno MES. O sea, se busca el antígeno, esta es una prueba directa, pero ya no es en suero, ya no se saca sangre, sino en heces, ¿no? Entonces se busca el antígeno, esta tiene mayor sensibilidad, es mejor que la prueba que se hace en sangre. ¿Con qué tratar? Hay que tratar con un antibiótico, que es la claritromicina más amoxicilina de un gramo, o tetraciclina. Y hay que dar un antiácido, que es el subcitrato de bismuto, pero además hay que dar un inhibidor de la bomba de protones, que es el omeprazol, el pantoprazol, ¿no? Como tratamiento para el Helicobacter pylori. O sea, no solo antibiótico. Hay que dar un antiácido y hay que dar un omeprazol como inhibidor de la bomba de protones. Entonces, ya saben, el Helicobacter pylori es el que produce la úlcera gastroduodenal. ¿Qué hora es, chicos? 5:47, todavía tenemos tiempo. Eso sería entonces el Helicobacter pylori, Campylobacter jejuni y Vibrio cólera. Entonces ahora vamos a entrar al tema de que nos tocaría esta semana, que es Haemophilus. ¿Qué es lo que se pone? F5, ¿no? F4. Creo que tiene que deslizar porque el mouse está aquí, tiene que aparecer en su pantalla. ¿Qué tengo que hacer? Deslizar más.
más la que A ver, F4, ¿cuál es para que no le... ¿Cuál es para que se vea? F5, F4. Es que digamos, mire, si uno mueve para acá, se sabe que no de la pantalla. No lo veía yo. Ya. Entonces vamos a ver al género Haemophilus. Seguimos en los bacilos gram negativos. Fíjense, hemos visto enterobacterias, hemos visto Vibrio cólera, Campylobacter jejuni, Helicobacter pylori, bacilos gram negativos no fermentadores, que les voy a pasar el video, género Haemophilus y género Brucella y Gardnerella. Estos tres vamos a ver ahorita, que es bien cortito. ¿Ya? Y terminamos con los bacilos gram negativos. ¿Ya? La próxima clase avanzamos Neisseria gonorrea y Neisseria meningitidis, que son cocos gram negativos. La próxima avanzamos Treponema pallidum, que produce la sífilis. Después avanzamos Mycoplasma y Clamidia y Mycobacteria y tuberculosis. Unas tres clases más y damos el examen. Entonces, el examen sería antes de las vacaciones. Eso es lo que queremos, ¿no? Pero contando el lunes no hay clase. Pero vamos a pasar virtual, aunque sea. Yo quisiera que sea antes de las vacaciones. ¿Ya? Bueno, el género Haemophilus, chicos, existen varias especies. Haemophilus influenza, Haemophilus parainfluenza, Haemophilus aegyptus y Haemophilus ducreyi. Estos tres primeros ingresan, la fuente de infección son las vías las gotitas de saliva. ¿Ya? En cambio, el Haemophilus ducreyi es el que produce una infección de transmisión sexual que se llama el chancro blando, ¿ya? O chancroide también se llama. Entonces, ahí tenemos los cuadros clínicos producidos por el Haemophilus influenza, que produce meningitis, otitis. El más importante es el Haemophilus influenza. Vamos a verlo en amplitud. El Haemophilus aegyptus produce conjuntivitis como la patología más importante. Y el Haemophilus ducreyi, como les decía, produce una infección de transmisión sexual que es el chancro blando. ¿Qué es un chancro? Un chancro, como vemos por acá, es una úlcera. ¿Ya? Es una úlcera que aparece en los genitales. ¿Ya? Parecida es la sífilis, pero la sífilis es producida por otra bacteria que se llama Treponema pallidum. Y en la sífilis se llama chancro duro. Y aquí se llama chancro blando, porque al tacto es blando. ¿Qué característica tiene el chancro? Chicos, el chancro es una úlcera, pero de bordes bien definidos y levantados. O sea, no está a la misma superficie de la piel. El chancro aparece con los bordes levantados, ¿ya? Y bien definidos los bordes, como vemos acá. Entonces, cuando ustedes vean una patología así en los genitales, tanto del hombre como de la mujer, van a pensar en un chancro. El herpes genital es parecido, pero el herpes es una úlcera, pero no tiene los bordes definidos, tiene los bordes así irregulares, ¿ya? Y está a la misma nivel de la piel. Este tiene los bordes levantados y es un bacilo gram negativo llamado Haemophilus ducreyi. En las personas que practican sexo oral también se puede presentar no solo en los genitales, sino también el chancro se puede presentar en la boca, ¿no? Fíjense. Ahora, ese es el Haemophilus ducreyi, el que produce el chancro blando o chancroide. Ahora, el más importante de este género es el Haemophilus influenza. Este Haemophilus influenza es un bacilo gram negativo que tiene 6 antígenos que se nombran con las letras del alfabeto. A, B, C, D, E, F, G, ¿no? Y el más importante de todos esos es el serotipo B. Ese es
visto en práctica, que produce neumonía, por ejemplo. Es el segundo después del Streptococcus pneumoniae que produce neumonía. Es uno de los más importantes que en los niños de 3 meses hasta los 5 años que produce meningitis. Esta bacteria es la que está en la vacuna pentavalente. Ya hemos dicho, la vacuna pentavalente cubre 5 enfermedades: difteria, tétanos, coqueluche, hepatitis B y meningitis producida por Haemophilus serotipo B. ¿Ya? Entonces, estos son los cuadros clínicos que produce la Haemophilus influenza a nivel de todo el organismo. Fíjense, puede producir neumonía, produce meningitis, produce epiglotitis, eso es lo que vamos a describir a continuación. Entonces, la otitis, epiglotitis, o sea, infección del oído, y de la epiglotis se presenta generalmente en los niños, pero también puede producir en la epiglotitis, en la inflamación de la epiglotis. Esta es una de las únicas bacterias que produce epiglotitis. Se presenta un edema rojo a nivel de la epiglotis y el paciente, el niño, presenta dificultad para respirar. ¿No? Generalmente los niños de 3 a 8 años de edad. Pero también puede producir otitis, sinusitis, infección de los senos paranasales, faringitis, bronquitis. En todos estos casos, la fuente de infección son las gotitas de flujo de personas enfermas o portadoras. También en los niños y adultos sanos hemos dicho que produce neumonía típica. Después del Streptococcus pneumoniae, esta es la bacteria que produce neumonía típica. En los ancianos puede producir bronquitis crónica. ¿Por qué? Porque sobre todo en los ancianos que son fumadores, la nicotina es un excelente medio de cultivo para estas bacterias y entonces puede producir la bronquitis crónica. ¿Ya? Puede producir también celulitis. Ustedes ya saben qué es la celulitis. La celulitis es una infección eritematosa, ¿no? Que aparece en la piel. En este caso, la celulitis puede ser facial, o sea, en la cara, y después de una infección de cualquiera de estas infecciones respiratorias, generalmente después de una neumonía. ¿Cuáles son las infecciones más graves que produce la Haemophilus influenza? La meningitis y la neumonía. ¿Cuál es la bacteria más importante en la Haemophilus influenza? Serotipo B, que es el que tiene cápsula. ¿Ya? Aquí tenemos el 50% de las enfermedades son meningitis, luego tenemos epiglotitis, neumonía y en menos porcentaje las otras enfermedades. Bueno, la meningitis es precedida por signos y síntomas de infección respiratoria superior, o sea, primero ese niño va a enfermar de una infección respiratoria. Puede ser una faringitis, sinusitis o otitis, y de ahí por vecindad la bacteria contamina las meninges y se va a producir la meningitis, ¿no? Con los síntomas típicos de la triada de una meningitis, que son fiebre, cefalea, rigidez de nuca, en el caso de los bebés, irritabilidad. Pero esta meningitis en los niños se ha controlado en una buena forma a través de la vacuna pentavalente, que les decía que tiene el Haemophilus influenza en su composición. ¿Y a qué edad se practica la vacuna pentavalente? Al segundo, cuarto y sexto mes de vida del niño. Está dentro del PAI. Esa es la epiglotitis. Fíjense cómo se inflama la epiglotis. Es de inicio repentino, el paciente presenta fiebre, inflamación, ronquera y la voz apagada, el niño se encuentra postrado y esta es la bacteria más importante productora de epiglotitis. Y esa es la celulitis. Fíjense, después de una infección respiratoria puede haber la celulitis facial en un niño y como vemos ahí, ¿no? La inflamación a nivel de la cara. Ahora, la cepa que no tiene cápsula, esas son las cepas que producen cápsula, las que producen el Haemophilus influenza serotipo B capsulado, que es el que produce la neumonía, la meningitis, la epiglotitis. Pero también existen las cepas que no tienen cápsula, que son menos agresivas. Esas producen infecciones del oído, otitis externa, pueden producir conjuntivitis, sinusitis aguda y crónica, que es la infección de los senos paranasales.
Vuelvo a repetir, Haemophilus influenza como infección más importante, la neumonía y la meningitis, ¿no? La neumonía y la meningitis. Bueno, ¿cuál es la epidemiología de la infección? La bacteria tiene que tener un reservorio. Ese reservorio es una persona, generalmente es humano, que tiene a la bacteria viva. ¿Y cuál es la fuente de infección? Es las gotitas de flujo, gotitas respiratorias. ¿Por dónde ingresa al otro huésped sano? Por la vía respiratoria. Entonces, hablando de los factores predisponentes, esto es la epidemiología de la infección, los más frecuentes son la edad, los niños de 3 meses a 7 años, ¿no? Y los ancianos, edades extremas de la vida. Generalmente en las personas mayores que tienen alguna enfermedad de base como la diabetes o alguna infección respiratoria crónica, también pueden presentarse estas infecciones. La época del año es en invierno o en primavera porque se cierran los ambientes y hay concentración de bacterias y virus de origen respiratorio. Y la vía de transmisión única es la aérea. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Cuando ustedes sospechen de una de estas infecciones, dependiendo de la localización de la infección, deben pedir al laboratorio su investigación. Si es una faringitis, exudado faríngeo; si es una neumonía, un esputo; si es una otitis, secreción de oído; si es una celulitis, secreción purulenta; si es meningitis, líquido cefalorraquídeo; si es una sepsis, sangre. Entonces, en el laboratorio se va a hacer un examen directo, una admisión de Gram, donde vamos a ver esos bacilos Gram negativos, y se cultiva en agar chocolate. En agar chocolate, que es un agar sangre, pero que tiene la sangre fuera de los glóbulos rojos. Tiene color del chocolate porque esos glóbulos rojos han sido lisados por el calor al preparar el medio de cultivo, ¿no? Ese es el medio de agar chocolate donde crece el Haemophilus influenza. Antibiótico de elección es la ampicilina y el cloramphenicol. ¿Y cómo prevenimos esta infección? Ya hemos dicho, la vacuna pentavalente, 3 dosis a los 2, 4 y 6 meses de edad, y como quimioprofilaxis se puede dar rifampicina en un hogar donde haya una persona enferma con Haemophilus influenza, para que el resto no se contamine. Entonces hay que dar quimioprofilaxis. Eso sería Haemophilus influenza. Ahora, brucela. La brucela, ¿han escuchado hablar de la brucela? Produce la enfermedad llamada brucelosis. Generalmente la brucelosis es una antropozoonosis, nos viene de los animales. Se ha hecho, no han participado ustedes en el estudio que ha hecho el doctor Villa en los mataderos, ha hecho un estudio de brucelosis. Ahí han debido escuchar, se ha hecho el año pasado un estudio, hemos hecho de investigación de brucelas en los mataderos de la Pampa Argentina, ¿no? Y se ha encontrado. Entonces, ¿cuáles son las especies? Brucella melitensis en las vacas, Brucella abortus en las cabras, Brucella suis en los cerdos, Brucella canis en los perros. También son cocobacilos gram negativos. ¿Dónde estamos? Allá. Hemos visto enterobacterias, vibrio cólera, campylobacter, bacilos gram negativos no fermentadores, Haemophilus influenza, y ahorita estamos en el género Brucella. Como les decía, es una antropozoonosis. Nos viene de los animales, es un bacilo gram negativo que llega al hombre a producir primero la brucelosis animal. O sea, el animal es el que se enferma primero y de ahí llega al hombre, ¿no? Puede ser las vacas, los cerdos, las cabras. Por eso es una antropozoonosis. A ver, ¿cómo es que la brucelosis animal, cómo se diagnostica, cómo sabemos que un animal está enfermo con brucelosis? El macho le da orquioepididimitis. ¿Qué es eso? Inflamación de los testículos y del epidídimo. Y la hembra le da mamitis, o sea, inflamación de las mamas, de la vaca, de la cabra. Y si está embarazada, está preñada, se dice, ¿no?
está preñada puede tener abortos si es que está enferma con brucelosis. Entonces, una vez que el animal está enfermo, ¿cómo se produce la infección? Al humano, la bacteria penetra a través, tiene varios lugares por donde puede penetrar. Puede penetrar a través de una herida, por la piel, o sea, una heridita, microherida. Al comer esos animales enfermos, por la mucosa digestiva, al respirar, o sea, por vía aérea, al respirar en los establos, aire contaminado de estos animales enfermos, o también por secreción que ingrese por el ojo. ¿Ya? Entonces, ¿qué hace la bacteria una vez que ingresa por cualquiera de esas vías? Llega a los ganglios linfáticos. ¿Qué sucede en los ganglios? Son fagocitados por nuestras células de defensa que son los macrófagos. Y ahí puede suceder dos cosas. Bien que los macrófagos destruyan a la bacteria y ahí quedó la infección. No hay más. Pero si logran sobrevivir a los macrófagos, estas bacterias todavía se multiplican dentro del macrófago, revienta el macrófago y de ahí las bacterias pasan a la sangre, donde se produce una brucelosis aguda. Pero chicos, en el caso de los animales, la brucelosis o produce antropozoonosis o produce mamitis o abortos en la hembra. En el humano es polimorfa. ¿Qué quiere decir? No hay una signo-sintomatología típica para decir brucelosis. Aquí la clínica no juega papel importante en el diagnóstico. Es el laboratorio y la epidemiología. Si un paciente, por ejemplo, la bacteria ingresa a través de la sangre, va a los huesos, a las articulaciones, al hígado y se produce un granuloma, ¿no? Se infartan los ganglios. Entonces no hay una característica. Periodo de incubación. El periodo de incubación varía de 5 días hasta varios meses. En promedio 2 semanas. Después, en la fase febril, que se presenta en el periodo prodrómico, es decir, inespecífico. Escalofríos, fiebre, cefalea, artralgias, mialgias. O sea, cualquier enfermedad puede presentar en sus inicios ese cuadro clínico. Totalmente inespecífico. En el periodo después de la fiebre aparece anorexia, pérdida de peso, dolor abdominal, dolor articular, porque va a las articulaciones, cefalea, pero lo característico es esplenomegalia y adenopatías, pero no es característico de la brucelosis. Los ganglios aparecen inflamados y el hígado aparece grande. El hígado y el vaso aparecen grande. Hay hepatomegalia y esplenomegalia, pero no es característico de la brucelosis. O sea, la clínica es totalmente polimorfa. Por clínica no podemos decir es brucelosis. ¿Me dejo entender? Por eso dice es una sintomatología polimorfa. Se presenta en el periodo prodrómico alergias, o sea, dolores en las articulaciones, astenia, ¿no? Y puede haber brucelosis crónica donde uno queda con las artralgias durante varios tiempos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que debo pedir en laboratorio? La brucela está en la sangre. Debo pedir un hemocultivo y en el caso de que se produzcan lesiones localizadas, por ejemplo, que afecte a las meninges, se lo toman líquido cefalorraquídeo, se produce material purulento en los ganglios, pus o cualquier líquido biológico. Generalmente lo que se hace es búsqueda de anticuerpos. O sea, que nos diga que el paciente ha estado en contacto con la brucela. Bueno, el tratamiento es con antibiótico, es sensible a tetracyclina, cloranfenicol, sulfametocrin y otra bacteria que también es resistente natural a los beta-lactámicos. ¿Ya? La epidemiología, ya hemos dicho, tiene varias vías de entrada desde los animales. Puede ser por contacto directo. Ingresa, o sea, uno que tiene una heridita se pone en contacto con los animales enfermos. La fuente de infección es el ganado bovino, caprino, ovino, porcino enfermo y puede ingresar a través de la piel o puede ser inhalando por vía aérea material contaminado donde hay animales enfermos. Indirecto por la ingestión, por la vía oral, al comer carne o los productos de esos animales
enfermedad generalmente profesional. O sea, ¿quiénes se van a contagiar con mayor riesgo? Las que están en contacto con los animales, veterinarios, ganaderos, mataderos, ¿no? Y hemos encontrado brucela en el matadero. ¿Cómo se puede prevenir esta enfermedad? Adecuada lucha contra la enfermedad de los animales. O sea, se debe vacunar a los animales, ¿no? Saneamiento de productos de origen animal, o sea, leche pasteurizada. Es lo más importante, ¿no? Huevos cocidos, vacunas, brucela abortus, el ganado bovino, brucela melitensis, viene de las cabras. Bueno, y por último, la Gardnerella vaginalis. Chicos, esta bacteria es tan común, es el último bacilo gram negativo que estamos viendo. ¿Qué produce? Secreción vaginal. Muy común en las mujeres. En las mujeres incluso no es una infección de transmisión sexual. Puede presentarse también en las niñas por contacto directo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que produce? Secreción. No secreción abundante como la Trichomona vaginalis. Es una secreción regular cantidad, pero olor a pescado por las aminas aromáticas que desprenden, ¿no? Se llama también vaginosis bacteriana. Si yo le pongo una gotita de hidróxido de potasio a esa secreción vaginal y lo huelo, es el típico olor a pescado, o el test de aminas volátiles, ¿no? Si yo hago una admisión de Gram de esa secreción de la mujer, voy a ver las células guía. Eso vamos a ver cuando estemos avanzando en infecciones genitales. Las células guía son, esa es una célula epitelial, donde está la Gardnerella tachonando las células epiteliales. A esto se llama células guía o células clave. La presencia de estas células indica que puede ser Gardnerella vaginalis. ¿Ya? ¿Está claro? Ya saben, secreción blanco, no blanca, es blanca grisácea, color a pescado, con presencia de células guía, eso es signo de una Gardnerella vaginalis. Bueno, la próxima clase, chicos, vamos a avanzar. Por favor, sí, desde un ratito. He hecho el esfuerzo grande de poder hablar. Yo ayer no podía, no salía poco. Yo no sé cómo estaré esta noche, ¿no? Entonces, nos falta Treponema pallidum, que produce la sífilis, Chlamydia trachomatis y la Chlamydia y ¿qué más? Y Mycobacterium tuberculosis. Tres temas nos faltan. ¿Sí? 3 temas, o sea, 3 clases más y damos examen. A ver, haremos más bien el examen para que no me ganen los machados y compañeros. ¿Ya me ganó? Sí, el miércoles. A ver, hoy día lunes, el otro, ay, no hay clases, pero vamos a pasar virtual. Porque yo soy jurado, el 23, como sea, vamos a avanzar un tema, el 30 otro tema, el 7 el otro tema, y el 14 son las vacaciones. No, chicos, el 7 de julio va a ser su examen. El 7 de julio, ¿no? ¿Ya van a dar con Machado? Sí, la próxima semana. Pero la próxima semana es 23. 25. Pero 7 de julio les estoy diciendo. Está bien. 7 de julio, anótense por favor.